Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Bueno, este video es para que conversemos y trabajemos un poco el tema que les había dejado desde la semana pasada en el aula, el tema del psicoanálisis. Como ustedes saben, por toda esta contingencia, pues estamos utilizando estas herramientas virtuales y pues nada, aquí les voy a explicar un poco lo de la lectura que pudieron hacer y por favor revisen en el aula las anotaciones que les dejé para que puedan realizar los aportes al trabajo que les estoy solicitando, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar un poco sobre psicoanálisis. Lo primero que tenemos que tener claro, chicos, es qué es el psicoanálisis. ¿Es un enfoque? ¿Es una terapia? ¿Es un área? ¿Qué es el psicoanálisis y cuál es su función? Entonces, para empezar, debo decirles que el psicoanálisis como tal es una teoría. ¿Sobre qué es la teoría? Sobre el funcionamiento de la mente. Ustedes me van a venir a decir, profe, pero los enfoques de la psicología no se tratan sobre la explicación del comportamiento humano. Sí, pero el psicoanálisis se trata en entender la mente para después, como consecuencia, poder explicar cómo funciona nuestro comportamiento, nuestras conductas. No se centran como de pronto el enfoque conductual que lo vamos a ver en la siguiente clase, sino este enfoque se centra en la mente, en los pensamientos, en un estado de la mente que el papá del psicoanálisis, Sigmund Freud, del que vamos a hablar más adelante, lo denominó como el inconsciente. ¿Listo? Entonces, el psicoanálisis, explicando el funcionamiento de la mente, da una explicación lógica de por qué nos comportamos de tal manera. Entonces, aparte de ser una teoría que explica esto que les estoy mencionando, también es una práctica terapéutica. Pero vamos a revisar un poquito de historia para saber cómo fue evolucionando de teoría a práctica terapéutica. Entonces, el psicoanálisis, como se los dije, fue creado por Sigmund Freud alrededor del final del siglo XIX, 1885-1895 más o menos. Lo, traba- lo trabajó él fuertemente casi que hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1940. Pero hoy en día sigue siendo desarrollado por muchos psicoanalistas a través del mundo y vamos a mencionar algunos de ellos más adelante. ¿Qué quiero que les quede claro, chicos? Las cuatro áreas o cuatro formas de aplicación del psicoanálisis. La primera es una teoría del funcionamiento de la mente humana. Segundo, es un método de tratamiento para problemas psíquicos. Tercero, es un método de investigación. A través del psicoanálisis se puede investigar y de hecho les voy a explicar ahora más adelante cómo Freud, a través de sus terapias, pudo empezar a investigar y descubrir nuevas facetas del ser humano. No nuevas porque nunca las tuviéramos, siempre las hemos tenido, pero nuevas en el sentido de que no se habían descubierto para el estudio psicológico. Y cuarta forma de aplicación del psicoanálisis es una forma de ver y analizar los sucesos culturales y sociales. Por ejemplo, la literatura, el arte, las películas. A través del psicoanálisis, entendiendo el funcionamiento de la mente, según esa teoría, podemos entender muchos movimientos culturales y sociales. Pero sabiendo cuáles son estas áreas del psicoanálisis y sabiendo quién lo creó, cuándo y cómo se utiliza, nos surge una pregunta. ¿Para qué sirve el psicoanálisis? ¿Mm? Siempre debemos encontrar la utilidad a todo lo que estemos estudiando. Entonces, el psicoanálisis como teoría y la terapia psicoanalítica como práctica terapéutica sirven para aquellas personas que sienten que caen siempre en forma recurrente y recurrente y recurrente sobre los mismos síntomas psíquicos o síntomas de problemas mentales. Ustedes saben que hay un dicho que dice, tropecé nuevamente con la misma piedra. Las personas que sienten que viven así y que esa piedra con la que siempre tropiezan les produce el mismo estrés de hace una semana, los mismos más síntomas depresivos, la misma ansiedad de hace 2 meses. Para eso se utiliza la práctica psicoanalítica, para entender esos síntomas y poder descubrir paso a paso qué es lo que sucede, pero no solo el paso a paso, sino el origen en el pasado de la persona para saber por qué en el presente está sufriendo como sufre. ¿Listo? Estos síntomas de los que les menciono, que las personas sienten que tropiezan una vez, una y otra vez, este tipo de personas siempre sienten que esos síntomas le impiden desarrollar su potencial, que no los deja vivir felices, que no los deja adaptarse a nuevas situaciones, que no los deja disfrutar de sus amigos, de su familia. Les puede estar yendo bien y son personas que pueden llegar a no sentirse exitosos en la vida, ¿sí? Porque sienten que hay algo ahí.
Como les menciono, la ansiedad, las inhibiciones, la depresión generalmente son los trastornos o los problemas de mayor peso que se ven reflejados, pero el psicoanálisis no los ataca de una, como vuelvo y pongo de ejemplo el enfoque cognitivo-conductual, está teniendo comportamientos depresivos o ansiosos. No, el psicoanálisis ataca las causas de por qué hoy estoy depresivo y se va a nuestro pasado. Así funciona la práctica psicoanalítica, así opera esta práctica, obviamente basado en las teorías del psicoanálisis. Ahora, quiero que les quede algo claro. El analista o el psicoanalista en terapia no es el que resuelve los problemas. Es el mismo paciente el que cae en cuenta, y vamos a revisar algunos conceptos del psicoanálisis como el insight, que se traduce en caer en cuenta de algo de lo que no era consciente. ¿Por qué esto se hace en el psicoanálisis? Porque cuando yo caigo en cuenta de algo, cuando yo tengo insight, es porque algo que estaba en mi inconsciente, yo logré traerlo a mi parte consciente de mi mente. Eso se logra en terapia, eso se logra con ayuda del analista, pero sobre todo lo logra el paciente a través de diferentes métodos que ya vamos a revisar ahora más adelante. ¿Cómo se debe hacer esto, chicos? La atmósfera, ¿sí? El ambiente que debe manejarse en una terapia psicoanalista debe ser un ambiente seguro para que el paciente se pueda expresar y pueda ir hablando sobre las cosas que creen que le causa conflictos, ¿sí? Y a través de la orientación y moderación del analista ir llegando y encontrando el punto de quiebre donde la historia hace el giro y poder ir entendiendo las cosas. Yo no estoy diciendo con esto que gracias al analista o con caer en cuenta o con tener este insight ya los problemas de las personas están resueltos, no. Pero estoy diciendo que al hacerlos consciente ya yo sé de lo que sufro. Y al saber yo de lo que sufro ya puedo atacarlo. Ya puedo decir, listo, lo que tengo es esto, voy a trabajar para mejorarlo. Porque el problema de los síntomas inconscientes es que no sabemos a qué nos estamos enfrentando, pero sí lo sufro y sí lo vivo. Entonces el trabajo del analista es eso. Ayudar al paciente a ser consciente de lo que tiene para que se pueda trabajar sobre ello. ¿Listo? Entonces, Freud durante todo su trabajo hizo algunos descubrimientos. Como les venía diciendo, hacía investigación en sus terapias, tomaba en cuenta los datos de las personas, de lo que iban hablando, investigaba y profundizaba para así poder llegar a nuevas conclusiones cada vez más que le permitieran poder ayudar a más personas en el futuro. Era una persona incansable. De hecho, Freud trabajaba con la misma persona hasta 5 y 6 veces por semana. Hoy en día se recomienda una sesión semanal de terapia. En esa época se trabajaba 4, 5 y 6 veces por semana para poder avanzar y evolucionar en el trabajo. ¿Qué descubrió Freud? Bueno, mira, muchos síntomas de los que presentaban los pacientes, las personas con las que él trabajaba, contenían un significado oculto. Había algo detrás de eso. Con el tiempo, Sigmund Freud aprendió que los síntomas, sobre todo los neuróticos, eran mensajes que portaban contenidos psíquicos reprimidos o inconscientes. Eran cosas que no eran palpables. Él se empezó a dar cuenta que las personas, los seres humanos, no eran conscientes de lo que tenían. Entonces, él realizó algo que él llamó cura a través de la palabra, cura por la palabra. De ahí la famosa frase que dice que nuestro quehacer como psicólogos es una cirugía de la palabra. A través de la conversación, el discurso, como comentábamos en clase cuando les explicaba la conducta humana y que el discurso hace parte de esa conducta, a través de ese discurso, a través de esa palabra, Freud curaba a las personas o los ayudaba a ser conscientes de sus problemas para poder lograr una cura de lo que tenían. ¿Por qué se habla de cura? De sanación, porque en la época en la que trabajaba Freud, la psicología o la terapia psicológica era visto como una ayuda para la medicina, eran en términos médicos que se trabajaba de sanación, de curar, ¿sí? Se hablaba de enfermos mentales. Hoy en día yo puedo asistir a terapias psicoanalíticas sin tener una enfermedad mental y no necesariamente me tengo que curar de algo. El analista hoy en día puede fácilmente simplemente dedicarse a ayudarme a ser mejor persona, a corregir algún error que yo como ser humano tengo. No necesariamente tengo que tener algo de lo cual debo ser sanado. Y eso es importante que lo tengamos claros. Ahora, ¿cuáles son los 3 procedimientos que diseñó Freud para trabajar con sus pacientes? Se los menciono. Primero, el encuadre. Segundo, la asociación libre. Y tercero, las interpretaciones. Entonces miren cómo funcionaba esto.
El encuadre es el proceso por medio del cual Freud empezaba su terapia con los pacientes. Es romper el hielo. Para él el encuadre era entrar en esa atmósfera de empatía con la persona y que la persona pudiera sentir confianza y se empezara a soltar a través de la palabra y explicar y contar qué es lo que sentía, qué es lo que vivía, desde hace cuánto y cómo lo estaba manejando. Entonces en el encuadre se ponían las reglas básicas de la terapia, cuánto tiempo, cómo lo vamos a hacer, cuándo vas a venir, de qué vamos a trabajar, cómo es mi estrategia de trabajo y cómo tú debes ir evolucionando. Teniendo eso, teniendo la atención de las personas y la empatía, venía la siguiente fase del trabajo de Freud a la que él llamó asociación libre. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la asociación libre? Freud le decía a los pacientes, háblame de la primera vez que te sentiste triste en tu vida. Y los pacientes empezaban a hablar. Puede que el paciente tuviera 50 años y hablara de algo que pasó cuando tenía 17. No importa. Empieza a hablar de su adolescencia, pero de repente se salta a cuando ya tenía 32 años. ¿Qué pasó con esos 15 años de diferencia? Al paciente no le pareció pertinente mencionarlo y se lo saltó. La asociación libre es ir tomando un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de todo lo que va diciendo el paciente e ir uniéndolo, ir atando cabos para encontrarle el hilo a la historia. Una vez que yo a través de esa asociación de todas las palabras que los pacientes van diciendo, armo la historia, le hago una devolución al paciente en orden, bien explicada y detallada de lo que yo como terapeuta considero que está sucediendo y así ayudo al paciente a ser consciente de dónde provienen sus males y por qué le ha causado lo que le ha causado hoy en día. Entonces, vamos por el encuadre y la asociación libre. El tercer procedimiento que desarrolló Freud fue las interpretaciones. ¿Qué son las interpretaciones? Estamos hablando de la tristeza de un paciente y esta persona dice en terapia que cuando tenía 17 años, siguiendo con el ejemplo que les mencioné ahorita, su novia de la escuela lo dejó el día de la graduación. De ahí en adelante, esta persona jamás ha podido disfrutar un evento público. Entonces, pueden surgir muchas teorías. Por ejemplo, primero, ¿qué tiene que ver los eventos públicos con las relaciones amorosas? ¿Qué recuerdos le trae a él estar ante muchas personas? Tercero, miedo al compromiso, miedo escénico. Se realiza interpretación de lo que el paciente dice. Uno puede decir, claro, como su primera experiencia en un evento público en donde él iba a recibir un premio, un diploma, lo que estuviera recibiendo en ese momento, para él es un recuerdo triste, es un recuerdo melancólico, un recuerdo nostálgico porque fue trágico para él, porque no lo recuerda como el día que me gradué, sino como el día que mi novia me dejó. De ahí que muchos eventos de diferente índole, él no los disfrute porque siempre va a estar relacionando lo público, el evento público, las celebraciones públicas, con la tristeza que vivió en su adolescencia. Ustedes me dirán, profe, eso no tiene nada que ver. Claro, no tiene nada que ver ni para ti ni para mí, pero en la vida de ese paciente tiene todo que ver. Y ahí cobra importancia el psicoanálisis, en poder hacer esas interpretaciones individuales, ¿sí? Individuales, para explicar la conducta de las personas y ayudarlos a ser conscientes de sus problemas y que lo puedan resolver. El valor del psicoanálisis, a diferencia de otros enfoques, está en que lo que para ti puede ser una locura, para otra persona puede significar toda su vida. Entonces quiero que les quede eso claro. Lo que hemos repasado. Primero, ¿qué es el psicoanálisis? Segundo, ¿para qué sirve el psicoanálisis? Tercero, las 4 formas de trabajar el psicoanálisis, incluida la investigación, incluida la interpretación de sucesos culturales y sociales, incluida la práctica terapéutica e incluida la teoría del funcionamiento de la mente. Y cuarto, los 3 procedimientos que se trabajan en psicoanálisis. Primero, encuadre. Segundo, asociación libre. Y tercero, interpretaciones. ¿Listo? Ahora, les voy a mencionar, y en la lectura que les dejé en el aula esto que les voy a mencionar,
los descubrimientos de algunos conceptos que trabaja el psicoanálisis. Se los voy a mencionar, no se los voy a explicar porque sobre eso vamos a hacer un trabajo. Y en el trabajo vamos conversando y vamos retroalimentando. Igual en la lectura que les dejé está. Entonces, primer concepto, el inconsciente. ¿Listo? ¿Qué importancia tiene el inconsciente para Freud? ¿Cómo lo definía? ¿Cómo trabaja el psicoanálisis el inconsciente? Segundo concepto, desarrollo psicosexual. Freud desarrolló algo llamado las etapas psicosexuales del ser humano, ¿sí? Basado en el comportamiento de las personas a medida de su desarrollo evolutivo desde la niñez hasta la adultez, en función de cómo su comportamiento se explicaba debido a su relación, a la relación que existía o existe entre las zonas erógenas del ser humano en relación con el medio en el que se desempeñaba. Zonas erógenas como la boca y los genitales, cómo las personas desarrollaban o se relacionaban esas zonas con el medio en el que vivían, y cómo Freud fue explicando que en determinadas edades cada una de estas zonas tenía un valor fundamental y las conductas de las personas se podía explicar a través de ellas, y cómo lo que no se vivía en la etapa en la que tenía que vivir generaba represiones y recuerdos ahí olvidados, sí, que quedaban en ese concepto primero que trabajamos, que es el inconsciente, y cómo esto va explicando un poco la conducta. Entonces, primer concepto a estudiar, el inconsciente. Segundo concepto, desarrollo psicosexual. Tercer concepto, la represión. ¿Qué es eso de represión? Es una fuerza que, ¿qué? ¿Por qué tiene que ver con el inconsciente? Hay que repasarlo. Cuarto, los sueños. ¿Los sueños son solo realización de deseos o también tiene que ver con el miedo? ¿Se puede soñar con cosas que nunca he visto? ¿Qué interpretación le da Freud a los sueños? Quinto, la transferencia. ¿Qué es transferencia? Les doy una pista, tiene que ver con la terapia, algo que le pasa a los terapeutas en sesiones de terapia con sus pacientes. Siguiente concepto, cotransferencia. También tiene que ver con la terapia y es algo que le pasa a los pacientes en relación a su terapeuta. Siguiente concepto, la asociación libre. Sí, y por último, van a repasar los conceptos del yo, el ello y el superyo. Algo les había mencionado en clase, algo está en las lecturas, repásenlo y ahí vamos a poder trabajar y van a poder revisar, revisando la lectura, podrán desarrollar el trabajo que les voy a colocar en el aula. Chicos, que tengan muy buen día, seguimos en contacto. Por favor, desde la semana pasada subí las notas. No recibí comentarios de nadie, las notas están en Génesis. Por favor, si alguien tiene alguna duda, inquietud, molestia sobre las notas, escríbame al chat del aula, les respondo, les explico, conversamos y si hay que corregirlo, corregimos, no tengo ningún problema. Atentos a los foros del aula que ahí les estaré explicando cómo nos vamos a desarrollar. ¿Listo? Por orden de la universidad en Semana Santa no va a haber clase ni física ni virtual, entonces estaré colocando en foros del aula cómo nos vamos a distribuir las siguientes clases que vienen. Buen día para todos y sigan cuidándose.